y serena como Isabel, pero no espera que no, ni desespera no que no. Y si Diego tarda, sale a por él. Teruel existe, Teruel resiste, tórico que hace subido ahí. Venga a la calle que sí, ya quien tú sabes y que sí. Dale tórico también por mí. Junto a la mina parada, ojos negros nos cerréis. A mediodía los viejos duermen fingiendo leer. Quien bajo tierra galopa, vamos mineros, corred. Haced aullar las sirenas, que se nos hunde Teruel. Teruel existe, Teruel resiste, la vieja mina aún aguanta en pie, pero no espera que no, ni desespera no que no. Hay ojicos negros, miradme bien. Teruel existe, Teruel resiste, tórico que hace subido ahí. Venga a la calle que sí, ya quien tú sabes y que sí. Dale tórico también por mí. Buenas tardes a todos y a todas y bienvenidos a todos los que habéis querido acompañarnos en este acto de presentación de la lista de Teruel existe a las elecciones autonómicas de Aragón del 8 de febrero. Y bienvenidos especialmente a todos aquellos que pensabais, como yo, que esto de las elecciones autonómicas era cada 4 años. Pero no, ya vemos que no, que estamos aquí de nuevo, 2 años después de aquel día en el que dimos este paso, mismo lugar, con la misma motivación, con ganas, con ilusión, con fuerza, con tesón para sacar adelante esta provincia. Podríamos decir incluso más convencidos, si cabe, de todo lo que Teruel existe puede y tiene que hacer desde las instituciones y de la gran oportunidad que tiene la provincia de Teruel, gracias a Teruel existe, para influir en las decisiones del Gobierno de Aragón. Si recordáis, la primera inclusión de Teruel existe en las Cortes de Aragón fue muy exitosa y desde aquí, con vuestra fuerza y esfuerzo, lograsteis que 3 representantes turolenses, Tomás Guitarte, Pilar Buch y Joaquín Moreno, desembarcaran en la Aljafería. Y desembarcaron para revolucionar aquello, porque han puesto siempre la atención y el centro de sus propuestas en las reclamaciones que históricamente ha defendido esta provincia, en derechos, en igualdad, en servicios públicos, en infraestructuras. Y así tendrá que ser una y otra vez, las veces que hagan falta, porque no nos dejan otra, las elecciones que sean precisas, hasta que esto se logre. El trabajo realizado en las Cortes de Aragón en este tiempo no solo ha sido intenso, sino también arduo. No tan fructífero, seguramente, como nos hubiera gustado, pero no por el empeño de Teruel existe, sino más bien por la sordera de aquellos que no quieren escuchar, porque en su hoja de ruta probablemente esta provincia no es prioritaria, porque haciendo lo de siempre y estando los de siempre se encuentran muy cómodos, o porque no les importa que nuestros pueblos agonicen. Un gasto menos, deben pensar algunos, cuando se cierra una escuela, se echa la persiana de un cuartel o se pierden trabajadores del campo. También limita el desarrollo de Teruel la falta de consensos, lo hemos visto en las Cortes de Aragón. Al igual que ya comprobaron en el Congreso y en el Senado, se aprecia que en las Cortes se impone el voto de partido frente a la prosperidad de esta provincia. Lamentablemente lo hemos visto con alcaldes de sus pueblos, que también son diputados, y votan en contra de que el Gobierno de Aragón aporte una cantidad para dotar a sus consultorios médicos del material y de las herramientas que necesitan
los consultorios que están pagando desde esos ayuntamientos, pero están votando en contra de que eso se pague o ayude el Gobierno de Aragón. La lástima es mayor aún, si cabe, cuando la orden de voto viene directamente de Madrid, todavía mucho más alejado de nuestros 236 pueblos, los que nosotros sí que llevamos en el corazón y queremos cuidar como oro en paño. Así, un alcalde es capaz de votar en contra de que a su polígono industrial le llegue una inversión, por ejemplo, de 1 millón de euros, solo porque el que lo ha logrado es Teruel Existe. Luego están los que dicen servir a Aragón, pero su función es ponerse a disposición del Gobierno de turno, rascar algún sillón y mantener el coche oficial. Votar una cosa y lo contrario en función de qué le pide, quién le da de comer. Un compañero muy cómodo, seguramente, para que unos y otros puedan manipularlo a su antojo. Y ya por último, hay quienes desempeñan altos cargos de responsabilidad en el pasado. No tomaron decisiones vitales para esta provincia, sostuvieron al Gobierno que nos vendía al mejor postor y se cargaba nuestro Teruel al natural, pero en la oposición enarbolan la bandera de la lucha contra todo aquello que consintieron. Y luego, más allá de todos estos, estaba Aragón Teruel Existe, porque como no se parece a ninguno de todos estos, pues lo que hacía era levantar ampollas allá donde iba. Por eso, como dice Manolo, tenemos el enemigo en todas partes y somos el objetivo de la crítica colectiva. Lo que no saben es que somos cabezones de verdad, muy trabajadores y que no se nos compra con puertas giratorias. Y que defendemos la supervivencia y el progreso de Teruel, le pese a quien le pese. ¡Que viva Teruel! En esas estábamos cuando el Gobierno de Aragón, incapaz de llegar a acuerdos entre unos y otros, pues como no consiguieron alcanzar ese acuerdo para el presupuesto, convocaron elecciones. Y así es como la historia nos vuelve a juntar aquí, como decíamos al principio, pese a solo haber pasado 2 años. Pero vamos a presentar a todas esas personas que la herramienta política del Movimiento Ciudadano Teruel Existe quiere mandar en representación de nuestros intereses y de nuestros derechos a las Cortes de Aragón. Son todas personas involucradas con esta provincia que quieren aportar su esfuerzo y trabajo para que Teruel progrese, que creen en la posibilidad de alcanzar acuerdos para avanzar, que ofrecen alternativas y propuestas interesantes y también diferentes y que pueden hacer que Teruel sea decisiva en las políticas del Gobierno de Aragón. Por ejemplo, una nueva incorporación en el puesto 5º de la lista a las Cortes de Aragón y que llega desde Alcañiz es Jorge Santa Fe Valero. Él, Jorge, ha sido nombrado recientemente coordinador de la Asamblea Local de Teruel Existe en Alcañiz. Es doctor en Química por la Universidad de Zaragoza. Comenzó su vida laboral en Frankfurt, donde trabajó durante 5 años para volver después a Alcañiz, donde vive desde entonces y trabaja como profesor de instituto. Jorge ha echado raíces aquí. Destaca de la gente su amabilidad, su cercanía, su carácter trabajador. Y como siempre ha tenido inquietudes sociales y políticas, especialmente vinculadas a los temas medioambientales, está convencido de que la única forma de que haya un desarrollo sostenible es con un equilibrio entre la ciudad y las zonas rurales. Jorge se acercó a quien representaba estas opciones en política, que no era otro que Teruel Existe. Bueno, te hemos visto defender con uñas y dientes de otra guisa la A68, con casco, con mono, con lo que haga falta, todas las infraestructuras del Bajo Aragón, fundamentalmente, y hemos podido compartir contigo concentraciones, manifestaciones. Este es uno de los temas, Jorge, que entiendo que especialmente te preocupan, pero tienes unos minutos, si quieres, para contarnos todo ello. Muchas gracias, Silvia. Para mí es un honor estar hoy aquí, representando a una provincia como la nuestra, tan diversa, que se extiende desde la planicie de Andorra
hasta los bosques del Maestrazgo o del Matarraña. Y si podemos decirlo hoy es precisamente porque hay muchas asociaciones que están luchando precisamente para defender nuestra tierra. Y por qué no decirlo también alto y claro, porque Teruel existe también ha estado allí, cuando otros solo querían estar para la foto. Y es que para algunas cosas se da mucha prisa para meter las excavadoras, pero para otras, ay amigo, qué lenta va la cosa. Llevamos 20 años esperando la A68 o una conexión digna con el ferrocarril en Alcañiz. Y siempre hay excusas, y siempre falta tiempo, y siempre hay otras prioridades. Pero no es el único ejemplo. En el 2005 se firmaron los acuerdos de la Fresneda, unos acuerdos que salen por unanimidad. ¿Y qué ha pasado después? Nada. En el Matarraña siguen esperando esas balsas laterales y allí siguen esperando. Y qué rápido pasa el tiempo, pero qué larga se hace la espera. Y no es el único caso. Hay otro caso más, podríamos hablar de muchos casos más, pero hay otro también que es muy sangrante y es el abandono que sufre la villa de Andorra. Nos dijeron que iba a haber un plan de transición justa. Qué bonito eufemismo, ¿verdad? Porque ni ha habido plan, ni ha habido transición, ni desde luego es justa. Y eso que es la tercera ciudad de la provincia, la tercera, pero les da igual. Y dijeron que era un plan de transición justa porque llamarlo no os preocupéis, que el abandono es temporal, solo que indefinido, pues no quedaba tan bien. En el Bajo Aragón histórico estamos ya cansados y hoy despertamos, o ya llevamos unos años despertando, porque sabemos que otros partidos no van a venir a defender lo nuestro. Los partidos que tienen jefes en Madrid están más preocupados por otras cosas y Teruel les importa entre poco y nada. Y no solo nos preocupa el territorio, hay otro tema que a mí me preocupa por mi formación profesional y es la educación. En los últimos meses hemos asistido a una carrera a toda pastilla del PP para llevar a cabo la mayor privatización de la educación en Aragón en la historia de la democracia. Sí, privatización. La concertación que plantea el PP del bachillerato, con un sobrecoste de más de 20 millones de euros, que se dice pronto, 20 millones de euros, es algo que no podemos permitir, porque si queremos que llegue la educación a nuestros pueblos, a nuestros barrios y a las familias, sabemos que solo hay un camino, la educación pública y de calidad. ¿Y qué pasa? Que siempre nos dicen que no hay dinero. No había dinero para un plan de infraestructuras de educación, no había dinero ni hay para un plan de eficiencia energética en los edificios de educación, pero para los de siempre, siempre hay dinero. Para los que siempre están allí, no hay problema. 20 millones de sobrecostes. Y la educación rural, muy a nuestro pesar, siempre queda a la cola de sus prioridades. Pero eso, cuando lleguemos los de Teruel existe, va a cambiar. Muchas gracias. Gracias, Jorge, gracias. También tenemos en este equipo para las Cortes a Beatriz Redón Benedicto. Es concejala del Ayuntamiento de Teruel, diputada de Servicios Sociales e Igualdad en la Diputación Provincial, madre, pareja, hermana e hija admirable. Bueno, y actualmente miembro de la Comisión de Fiestas del Castellar, su pueblo. Hace más de 30 años que vino a Teruel con su familia. Ella es trabajadora social en la comarca Comunidad de Teruel. Ha trabajado en una asociación de personas migrantes y en el teléfono de atención de víctimas de violencia de género. También es terapeuta familiar, experta en relaciones laborales y ha estado en la ejecutiva de comisiones obreras. Tiene un máster de igualdad de género y es voluntaria del Grupo de Intervención de Emergencias Sociales de Aragón. Dice que es amante de la naturaleza, eso dice, porque ahora está volcada en Teruel existe y no podemos comprobarlo. De los deportes de aventura ya no hablamos. Beatriz Redón.
Cuéntanos, Bea, un poco por qué te decidiste a acercarte y a formar parte de este proyecto de Teruel Existe. Porque es un deporte de aventura, a lo mejor, de riesgo. De riesgo. Bueno, pues la verdad es que últimamente es una pregunta que me hacen muy a menudo. Bueno, en realidad lo que me preguntan es ¿cómo te has metido en este lío? Y la verdad es que la respuesta es la misma que por qué participé hace 25 años, más de 25 años, en el primer paro ciudadano que hizo Teruel Existe. Y es porque mi familia me ha enseñado que no nos podemos rendir, que hay que trabajar duro para conseguir lo que uno quiere. Y yo quiero a mi provincia, quiero que mi provincia, Teruel, tenga las infraestructuras que se merece, los servicios públicos de calidad que se merece y la igualdad de oportunidades para poder ser lo que queramos ser cada persona desde donde queramos serlo, desde cualquier rincón de nuestra provincia. Así que la respuesta hoy a esta aventura de riesgo es la misma que decía hace 25 años y por la que he intentado sumar siempre mi granito de arena a este proyecto. Y respecto a cómo creo que puedo ayudar a Teruel Existe, a nuestra provincia, como profesional del ámbito de lo social y como persona que he tenido la oportunidad de trabajar en primera línea de servicios sociales en el ámbito rural, tengo claro que los servicios sociales son una herramienta clave para que las personas vivan mejor, especialmente en territorios como el nuestro. Desde Teruel Existe, este es un principio clave y por eso quiero seguir formando parte de este proyecto. Los servicios sociales son un pilar esencial para garantizar los derechos y el bienestar de las personas que viven en cualquiera de los municipios de nuestra provincia. Entendemos que es clave, además, también estos servicios sociales de calidad para garantizar la cohesión territorial, que es un principio básico de Teruel Existe. Porque creo que es fundamental dejar claro que en Aragón y en Teruel y en España, en ningún rincón de España puede haber ciudadanos de primera y ciudadanos de segunda. Creo que todos, vivamos donde vivamos, debemos de tener las mismas oportunidades y esta es una de las tareas que nos planteamos también desde el ámbito de los servicios sociales. Muchas de las personas que hay en la sala conocen perfectamente de lo que hablo, del ámbito de lo social y de lo importante, del valor que tiene lo social en el ámbito rural. Y creo que este es un referente que no podemos dejar de lado ni un solo momento. También me parece fundamental destacar que creo que los servicios sociales solo funcionan si son cercanos, si son accesibles y si están adaptados al territorio. Nuestra provincia es muy grande, cada parte y cada rincón de nuestra tierra tiene unas características diferentes y tenemos que ser capaces de conocerlas, todas y cada una de las realidades, para saber prestar los servicios de calidad que se necesitan en cada uno de los sitios. No sirven soluciones iguales para realidades distintas, por eso incluso gobernando con el Partido Popular, cuando hemos tenido oportunidades de gestionar responsabilidades en el ámbito de bienestar social, hemos demostrado, o así lo creo firmemente, que se puede hacer política social de otra manera. Hemos impulsado proyectos fundamentales y muy importantes como combatir la soledad no deseada, a través del programa Acompañándote, creando nuevamente lazos vecinales, reforzando las relaciones sociales, porque no hay que olvidar que somos seres humanos y los seres humanos somos sociales por naturaleza. Necesitamos sentir que no estamos solos, que estamos acompañados, que formamos parte de una sociedad. Y este es un proyecto que tiene como principal objetivo, o como uno de los principales objetivos, ese. Hemos puesto también en funcionamiento comedores sociales donde han sido necesarios. En otros sitios se han puesto en funcionamiento servicios de ayuda a domicilio, porque el atender a las personas teniendo en cuenta sus características y las necesidades del territorio, como digo, es algo fundamental para Teruel Existe. Habrá municipios en los que habrá que apostar
por poner comedores sociales y otros, como digo, en los que hay que poner un servicio de ayuda a domicilio o un servicio de comida a domicilio. Desde la gestión también de los servicios sociales en las diferentes instituciones en las que estamos, también hemos trabajado para mejorar la calidad de los servicios públicos que ya estaban en funcionamiento. Desde la Diputación Provincial de Teruel, por ejemplo, hemos mejorado de forma importante el servicio de teleasistencia, tratando de que los dispositivos de teleasistencia recojan las necesidades del territorio. Hay zonas que no se podían atender hasta este momento porque los dispositivos no eran digitales y no cubrían la cobertura en esos municipios. Bueno, pues es una de las apuestas. Estas son pequeñas muestras de cómo hay que dar solución a cada zona del territorio, porque las necesidades, como decía, son diferentes. Hemos modernizado este sistema, sobre todo con el objetivo de garantizar que las personas mayores puedan continuar en su domicilio de forma segura, algo que parece muy sencillo, pero no lo es. Es una clave importante, que las personas puedan permanecer en su entorno el máximo tiempo posible, pero con garantía de calidad. También hemos tratado de poner en valor algo fundamental, que son los cuidados, el valor del cuidado, de poner la importancia que se merece las personas que se dedican a atender a nuestras personas mayores y a las personas en situación de dependencia, para que tengan garantizadas pues la realización de sus actividades básicas diarias. Hay que cuidar a los cuidadores para que puedan cuidar bien. También hemos tratado de acercar otros recursos al territorio. Una de las premisas claves que tenemos es que no se hace una actividad si no puede llegar como mínimo a todas las comarcas, y así ha seguido una línea de trabajo que hemos llevado en todas las actividades que hemos desarrollado, desde igualdad, desde prevención del acoso escolar, hasta prevención del suicidio o atención al bienestar emocional, llegando, como digo, a todos los rincones. Por la economía social. Creo que era el gran desconocido, una posibilidad económica que da soluciones y respuestas a problemas reales que vivimos actualmente en nuestra provincia. El problema del relevo generacional, la vivienda, el empleo, tienen otra forma de solución. La economía social es una vía y tanto en los municipios en los que tenemos concejales o alcaldes o alcaldesas, como en otras entidades, se han puesto en marcha pues, a través de sistemas cooperativos. Tenemos el ejemplo de Bueña con su cooperativa de la energía, en Olva, que se está trabajando para un modelo colectivo de vivienda. Son iniciativas que tratamos precisamente de que salgan desde el territorio, que nos las demanden desde el territorio. Y, por supuesto, como decía, también intentando buscar la solución a cada zona. Hay sitios que han apostado, como Castellote, por abrir una escuela infantil, y en otros sitios que tendremos que apostar por casas cuna. Esos son los compromisos de Teruel Existe en el ámbito de los servicios sociales. Dar soluciones reales a las problemáticas concretas de cada parte del territorio. Porque, como digo, para mí, los servicios sociales son un pilar fundamental que no debemos de descuidar y que debemos de poner en el centro de nuestras miradas. Defender los servicios sociales es defender el derecho a vivir dignamente en cualquier lugar de Teruel y en cualquier lugar de Aragón. Y, sin duda, es la forma de hacer política de Teruel Existe. Muchas gracias. Gracias, Bea. Bien, pues tras 2 años como diputado en las Cortes de Aragón, Joaquín Moreno pues va a repetir. Además de gestor de alojamientos y hostelería desde 1997, el alcalde de Utrillas, por mayoría absoluta de sus vecinos, está empeñado en no cesar de exigir la sanidad en nuestros pueblos, pero digna, de calidad, como la que tienen en otros lugares.
también la ejecución de la A68. Mira, Jorge, estáis en el mismo equipo con todos nosotros, por supuesto. Otras infraestructuras vitales para la provincia, la transición justa en la cuenca minera y todas las necesidades y reclamaciones que tiene el Bajo Aragón histórico y, por supuesto, la provincia de Teruel. Joaquín Moreno, te llamamos al escenario. Antes de nada decir que Joaquín junto con Manolo Jimeno son el azote del consejero Bancalero, con quienes seguramente soñará cada noche, bueno, si es que puede dormir. Y bueno, cuéntanos qué pasa un poco con la sanidad pública en Aragón y por qué es importante que este Teruel existe en las Cortes. Bueno, pues buenas tardes a todos, muchas gracias. Lo primero decir que es un lujo tener a compañeros que van a acompañar en la candidatura, 22 compañeros y compañeras, porque lo que nos diferencia a nosotros de los demás, lo pensaba anoche, en eso sí que estaba pensando, no en Bancalero, y es que nosotros sentimos el territorio y los demás sienten las siglas. Esa diferencia es sustancial, porque Teruel necesita creérselo. Todos tendremos nuestra propia opinión sobre la sanidad pública, pero todos creo que coincidiremos en que atravesamos una pérdida constante en la atención médica, en hospitales como en centros de salud, y ello tiene una explicación clara, y es la falta de inversión en personal, la falta de creer en que Teruel tiene futuro. El Partido Popular nos ha dejado desde el primer día de lado y los detalles son importantes. Ayer hubo pleno en el Ayuntamiento de Teruel, me comentaron mis compañeros, para declarar una obra de especial interés, las obras del búnker de radioterapia para el nuevo hospital de Teruel. Ayer mismo se aprobaron un 25% de la reducción de las tasas municipales de la obra, después de que llevamos 5 años anunciando que se abre la radioterapia. Ayer montaron un pleno para no pagar por parte de Sanidad el impuesto municipal. Esto sí merece realmente un reproche de los turolenses. La realidad de la sanidad en nuestra provincia la voy a resumir explicando que tenemos un nuevo hospital de Teruel que continúa sin uso, que no tiene accesos, y un hospital nuevo en Alcañiz que no han sido capaces de equiparlo y de trasladar el viejo hospital en medio año. Esa es la realidad de la sanidad en Teruel. No hay voluntad política de los que nos gobiernan y la realidad es que nos han tomado el pelo. Es un agravio tras otro por parte del bipartidismo. Da igual que gobierne el Partido Socialista, que nos ha engañado con la radioterapia, con la construcción, nos vendieron la moto 3 veces. Pero da igual que el Partido Popular lleve 2 años y medio en el gobierno, ya que solo hace ruedas de prensa para vender lo que no han hecho, pero sí han prometido, pero todavía no está hecho. Esa es la realidad. Hay una total falta de respeto por el territorio. Fijaros bien en que todos son anuncios. Cada vez que viene el consejero Bancalero o el señor Azcón, el presidente, todos son anuncios de vamos a hacer. Pero ya han terminado la legislatura. Ni está abierto hospital de Alcañiz ni en el de Teruel. No hay más que visitas electorales de quienes gobernarán Aragón y ahora quieren gobernar España. Y de quienes aprovechan el descontento de la ciudadanía para construir un discurso político sin la menor intención de solucionar nada. Esos de cuanto peor mejor. Y no sé si sabéis a quién me refiero. Pues si alguno tiene dudas,
estuvieron ayer aquí. Sí, a los de Vox. Se presentan a las elecciones autonómicas de Aragón, pero no creen ni en el Estado autonómico y además anuncian que quieren eliminar las autonomías. Pero bueno, por favor, sean serios y no nos tomen el pelo como el Partido Popular y el Partido Socialista. ¿Por qué vamos a tener que votar el próximo 8 de febrero? Pues tiene dos responsables. El Partido Popular y Vox son los responsables de que vayamos a votar después de 2 años y medio sin entenderse. El Partido Popular ha tenido 2 años y medio para transformar la sanidad pública aragonesa. Y lo único que ha aplicado es un freno de mano a las inversiones, un freno de mano a las contrataciones de especialistas, con la única justificación de que no hay médicos. Bueno, esto es lo mismo que decía el Partido Socialista. No puedo mandar un médico al centro de salud de Cella porque no hay. Bueno, pues el Partido Popular está utilizando el mismo argumento. Todos son listas de espera y contrataciones en Rivera Salud. En Rivera Salud sí que hay médicos y bien que lo saben costear, bien que lo pagamos. El ejemplo vergonzoso, la solución para resolver el problema de más de 5 años de atasco en dermatología. La Consejería de Sanidad contrata Rivera Salud y soluciona. En un día visita a 200 pacientes. La Consejería de Sanidad se ha movido cuando ha tenido una manifestación en la calle, como este verano, para poder dar a luz en Teruel. Hubo que exigirlo por escrito, con firmas y con manifestaciones en la calle. Inaudito. ¿Y saben por qué viene ahora el señor Azcón a Teruel? Porque sabe que los turolenses tenemos la posibilidad de condicionar el gobierno de Aragón. Sabe que Teruel existe, puede ser el árbitro en este próximo gobierno. Los turolenses debemos saber jugar bien esta partida de guiñote, porque podríamos tener todos los triunfos en la mano. Para que Teruel existe, si sabemos jugar la partida, para que Teruel existe, condicione las políticas de una sanidad pública sin externalizaciones. Para que Teruel existe, condicione y ponga en servicio de verdad el Hospital de Teruel y el Hospital de Alcañiz, con plantillas de médicos completas, con equipamientos clínicos modernos, con una radioterapia que sí se abrirá. Y para eso necesitamos 2 años, que nadie lo dice. Todo el mundo anuncia, se va a abrir. No, hasta dentro de 2 años no habrá radioterapia. Y para que Teruel existe pueda dotar de médicos todos los consultorios rurales, todos los centros de salud, reconociendo como se merece el transporte sanitario urgente. Y ante esta mala gestión, como he dicho, los ejemplos cuentan. Y los ejemplos los tenemos muy cerca. El Partido Popular lleva gobernando el Ayuntamiento de Teruel 20 años. No han tenido tiempo en 20 años para preparar los accesos al nuevo hospital, ni tiempo para pensarlo, ni mucho menos para hacerlo. Esto sí que es grave, un hospital sin accesos. Y lo mismo sucede con el Partido Socialista en el Gobierno de Aragón o en el Gobierno de España. Si Teruel existe, no estuviera, se olvidarían de la despoblación, se olvidarían del ferrocarril, se olvidarían de la A68, de la A40, se olvidarían de los municipios, de los cuarteles sin guardias civiles, se olvidarían del territorio y de que existimos. Si no estuviera Teruel existe, se olvidarían, pero solo hasta las próximas elecciones. Por eso hablo de la partida de guiñote. Por eso
somos más necesarios que nunca para que tengamos una financiación justa para atender a nuestros municipios, para que las comarcas de verdad dispongan de recursos y de capacidad para trabajar por su territorio, por su gente. Por eso necesitamos llevar la voz del territorio a las Cortes de Aragón. Mirad bien a los ojos de las otras fuerzas en esta partida de Guiñote y veréis los líderes de un tripartito, Partido Popular, Partido Socialista y Vox, que vienen a por los votos de Teruel, para que no decida Teruel existe, porque somos desequilibrantes. Por eso os digo, juguemos muy bien esta partida de Guiñote, porque cada papeleta puede ser el triunfo del territorio y de los que habitamos en él. Muchas gracias y a ganar. Yo tampoco dormiría. Bueno, Pilar Buch Romero ha sido la secretaria general de Comisiones Obreras en Teruel desde el 2016 hasta el 2023. Es auxiliar de ayuda a domicilio con conocimientos en relaciones laborales. Esta legislatura, como todos sabéis, ha sido diputada en las Cortes de Aragón por Teruel existe y desde allí ha destacado por su labor en defensa de los agricultores y ganaderos aragoneses, nuestro apoyo a la agricultura familiar y a la llegada de jóvenes agricultores como fuente de riqueza y de población al medio rural, así como su trabajo también ha destacado en el área de acción social, en educación y en la defensa de los derechos de las mujeres, con especial atención a las circunstancias que afectan a la mujer rural. Bueno. Yo pensaba que no ibas a venir porque como con esto de Bruselas y lo de Mercosur, con lo que te bate un micro y una pancarta y un altavoz, pues ya pensaba que te quedabas allí. Pero bueno, seguramente nos puedes contar mejor cómo está la situación y qué es lo que piensa Teruel existe de todo esto, Pili. Bueno, pues sí. A ver, lo primero, antes de entrar en materia, no me puedo resistir a daros las gracias por estar aquí. O sea, no sabéis lo que es en unos tiempos tan difíciles estar rodeada de todos vosotros y de todas vosotras y teneros aquí dándonos ese calor que tanto necesitamos. Así que, de verdad, con todo mi corazón, muchísimas gracias. Y deciros lo orgullosa que me siento de ser Teruel existe, lo orgullosa que me siento de esos viejos rockeros y esas viejas rockeras que nos supieron inculcar el espíritu Teruel existe. Ese paro que todos secundamos cuando, en nuestro caso, como decía Bea, éramos unas crías. Pues mirar, a los viejos rockeros y las viejas rockeras, aquí estamos. Aquí hemos llegado y lo que nos queda por trabajar y por luchar. Así que gracias por ser, gracias por estar, gracias por enseñarnos a ser y estar. La agricultura. La verdad es que cuando empezamos en las Cortes y dijimos cada uno a qué comisiones íbamos, pues yo agricultura la verdad es que la cogí con una especial ilusión. Y quizás por lo que, aquí tengo a mis padres delante, por lo que ellos me enseñaron y por lo que ellos me inculcaron. Y aunque yo no puedo decir que soy hija de agricultor y ganadero, sí que soy hija de unos grandes hijos de agricultores y ganaderos y que siempre han llevado en sus entrañas el pueblo. Y por eso somos Teruel existe y por eso puedo decir que mis hijos son ese espíritu también, Teruel existe, viejos rockeros. Así que me puse con muchísimas ganas a ello y os voy a contar qué es la agricultura y la ganadería para Teruel existe. Para nosotros la defensa del sector primario aragonés es que es parte fundamental, es la esencia de Teruel existe, es parte de nuestro ADN. Estamos hablando de un sector estratégico y de vital importancia para la economía rural y un valor añadido importantísimo para nuestra provincia. Fija población y crea trabajo de calidad. Los diferentes gobiernos, sea el
cual sea el color que hayan tenido, da igual el rojo que el azul. Lo que de verdad han hecho ha sido sumir al sector en una profunda crisis. ¿Y sabéis por qué lo han hecho? Porque no han ejecutado las políticas que debían de hacer. Es decir, solamente han ejecutado políticas que han favorecido a los modelos invasivos y a los fondos de inversión. Teruel existe. Queremos que el Gobierno de Aragón priorice el modelo de agricultura familiar, que defienda realmente al agricultor profesional y no al del sofá. Y frente a esos modelos que destruyen la agricultura y la ganadería familiar, Teruel existe apuesta por un modelo de agricultura familiar, profesional, cooperativista y de economía social, y que otorgue a la mujer el protagonismo que debe tener y que apoye y dé oportunidades para los empleados del campo. Aquí tengo que hacer una mención a todos esos agricultores y ganaderos que pertenecen a Teruel Existe, que forman parte de un equipo de trabajo que con toda la honestidad y toda la seriedad están sacando el sector adelante. Hoy tenemos aquí a Raúl, tenemos a Carmen, tenemos a Joaquín Gargallo. Ese aplauso para nuestros agricultores y ganaderos. Os voy a decir algunas pinceladas de qué es lo que trabajamos en agricultura, breves, porque si no necesitaríamos aquí muchísimo rato. Importante, desde Teruel Existe, para que todos lo sepáis y lo defendáis, rechazamos claramente el acuerdo con Mercosur. ¿Y por qué lo hacemos? Pues porque lo hacemos porque al final este acuerdo lo único que hace es crear una competencia desleal que amenaza claramente a las explotaciones familiares. ¿Esto qué significa? ¿Que no queremos que vengan productos de fuera? Claro que queremos y nosotros queremos exportar. ¿Cómo no vamos a querer que entren productos de fuera? Sí, pero queremos que los productos que traen de fuera cumplan con las mismas exigencias con las que trabajan aquí nuestros agricultores y nuestros ganaderos. No podemos estar sometiendo a nuestros agricultores y a nuestros ganaderos a cumplir unas condiciones que luego ese acuerdo de Mercosur no hace cumplir a quienes están trayendo. Eso es competencia desleal. Y aún algo peor aún, si ya cabe a la competencia desleal, productos que no cumplen los mínimos sanitarios exigibles. El acuerdo de Mercosur son países como Brasil. Allí a los animales se les dan antibióticos que la Comunidad Económica Europea prohíbe, que nuestros ganaderos no pueden darle a su ganado. Evidentemente, si nuestros ganaderos no pueden darle a su ganado es porque no es bueno para nuestra salud. Esa carne que nos están metiendo para que ingiramos o esos cereales, lo que están haciendo es que nuestro sistema inmunológico muestre una rebeldía a esos antibióticos que sí necesitamos para curar nuestra salud. ¿Por qué no dicen las cosas claramente? ¿Sabéis quién ha aprobado este acuerdo con Mercosur? ¿Quién ha votado a favor? Pues yo os lo digo, esos grandes defensores del campo. El Partido Popular, el Partido Socialista y los salvadores, Vox. Sí, ellos son los que han firmado este acuerdo y este acuerdo lo que supone es un abandono de nuestros agricultores y ganaderos. Ellos que dicen defenderlos. Mentira, una más de sus mentiras. El sector primario es básico para el futuro de Teruel y de Aragón. Y para eso es necesario, o lo que es necesario, es que hacer lo que no quieren hacer ni las derechas ni las izquierdas. ¿Y sabéis lo que es? Lo que llevamos 2 años y medio pidiendo en las Cortes. Una política agraria propia para Aragón. ¿Y sabéis por qué? Pues porque hay que abordar cuestiones como el relevo generacional. ¿Verdad, Raúl? Esos jóvenes agricultores que quieren serlo y no se les pueden poner más difíciles. Aminorar lo posible la burocracia. Valorizar la valorización de los subproductos. Hay esas balsas laterales del Matarraña. ¿Qué pasa? ¿Que en Teruel no vamos a poder tener regadío? ¿No vamos a poder regar en la vida? ¿Qué pasa con la margen derecha del Ebro? ¿A que no existimos? Claro, que durante 40 años para los de siempre seguimos sin existir. Esos funcionarios en las ocas también. Aquí Raúl en Muñesa, ahí va. El día que no está el funcionario,
él ahí, porque eso es lo que somos las gentes de Teruel, gentes que sin reblar luchamos todos los días. Las concentraciones parcelarias, la mayoría de las de la provincia, paradas durante 20 años. ¿En qué cabeza cabe? Esa ganadería extensiva que pone en valor nuestros montes y que lucha contra los incendios. ¿Por qué no apuestan por ella? O ese control de las distancias para ejercer un control epidemiológico. Esto al final, esto se haría teniendo una política agraria aragonesa propia, que no quieren hacer ni las izquierdas ni las derechas, que nos dejen a las gentes de Teruel existe, porque ¿sabéis qué pasa? Que nosotros sí sabemos cómo hacerla. Y otro de los enemigos del campo, aunque no se les han contado a muchos agricultores y a muchos ganaderos, porque también los han engañado desde hace muchos años con este tema. Uno de los enemigos del campo están siendo las renovables. Así que, si hablamos de renovables y miramos el recorrido de estos últimos 5 años, pues queda muy claro que Teruel existe, somos los que defendemos el territorio. Sois, las gentes de Teruel existe, los que defendéis el territorio. Los que destapamos las mentiras, los que denunciamos la especulación, las irregularidades y la captura de las políticas públicas. Ahora, estos días lo estáis viendo, nos estamos encontrando que en el momento que parece que iba a haber un adelanto electoral, ahí va, ahora resulta que se suman de una manera tremendamente hipócrita el resto, muchos de ellos, para intentar recuperar votos. ¡Ay, correr, que viene una campaña electoral! Ahora vamos a decir todos, salvemos el maestrazgo. Y ahora vamos a decir todos que eso ya lo decíamos. Yo les voy a hacer una pregunta. Estos partidos que o están gobernando o han gobernado, recordamos que esto es una alfombra roja puesta por un cuatripartito de izquierdas. Sí, los cuatro. El cuatripartito de izquierdas puso la alfombra roja al destrozo de Aragón con las renovables, ¿vale? Yo les voy a hacer una pregunta. ¿Dónde están todos esos empleos que iban a traer las renovables y que le iban a dar un impulso a nuestros pueblos y que nos iban a salvar de la despoblación? Ah, que era mentira. No están. ¿Los habéis visto? ¿Alguno? ¿Alguno tenéis idea? Eran miles. Acordaros de esa presentación, eran miles. Claro. ¿Quién estuvo en ese momento cuando hicieron esa presentación? Manolo. En el gobierno de Aragón. Esa presentación de Forestalia. Miles de puestos de trabajo, te acuerdas perfectamente. Fue un día duro, porque sabíamos que era mentira. ¿Quiénes dijeron que era mentira? Manolo Jimeno estaba ahí. Los viejos rockeros. Ahí estábamos unos pocos diciendo que era mentira. ¿Y dónde está el respeto a los territorios, a nuestras sierras que son tan valiosas y a las gentes que habitan en ella? Ah, eso tampoco les interesa. Solamente respetan la autonomía municipal cuando les interesa sus intereses. El resto será otro respeto, porque desde luego no es el que tienen ellos. ¿Y la ordenación territorial? ¿Dónde está la ordenación territorial para la implantación de renovables? Pues evidentemente ni está ni se le espera. Ni estuvo con el PSOE, ni con sus socios, porque que a nadie se le olvide, yo también os lo voy a decir alto y claro. La ordenación del territorio le correspondía a Chunta Aragonesista hacerla. No solo no la hizo, la paralizó. Y esa es la verdad. Si la ordenación del territorio estuviera hecha, ni el clúster del maestrazgo hubiese podido salir adelante, ni la Sierra de Albarracín estaría amenazada, ni el maestrazgo estaría amenazada, ni las mayores joyas medioambientales de Aragón estarían amenazadas. Y no nos olvidemos del Partido Popular. Hace 2 años y medio se hicieron una campaña electoral recorriéndose todo Aragón y especialmente Teruel, diciendo que cuando ellos gobernaban iban a aplicar esa moratoria para ver qué pasaba con todos esos proyectos, porque parece ser que igual todos no eran tan limpios ni tan claros. ¿Habéis visto la moratoria? No, ¿verdad? Ah, prometer, que ya en el momento que llego, lo prometido. Lo único que hemos visto a día de hoy son fotos claras del cuatripartito con Samper, con Forestalia, y fotos clarísimas de Azcón con Forestalia. Esa
es la verdad. En Teruel Existe llevamos años denunciando la especulación con las macrorrenovables en Aragón y en el Gobierno central, y la falta de respeto a los pueblos, a la agricultura, a la ganadería y al turismo rural, con la aprobación de casi todos los proyectos sin límites. Y durante años hemos denunciado una presunta corrupción y la captura de políticas públicas, como se vio con la Ley de Energía de Aragón. ¿Sabéis quién aprobó la Ley de Energía de Aragón? Igual os sorprende. Partido Popular, Partido Socialista y el PAR. Ahí va, que cuando quieren sí se ponen de acuerdo, cuando les interesa. ¡Anda! Partido Popular, Partido Socialista y el PAR. Pero también os voy a contar un secreto. Los que votaron en contra no es porque se lo creían, es que como estaban en la oposición ahora se lo podían permitir. Porque la Ley de Energía ya se intentó sacar adelante en la legislatura anterior y quienes esta vez, como estaban en la oposición, votaron en contra, la vez de antes habían votado a favor. Estos juegos de que cuando gobierno hago una cosa y cuando estoy en la oposición me puedo permitir decir lo que quiera. Así que esta es la realidad. Esa Ley de Energía simplemente se aprueba para que las empresas no paguen impuestos. Esa es la realidad, y para rescatar todos esos proyectos de Forestalia que están caducados y ahora con toda esta falta de transparencia a ver cómo los convertimos en centros de datos que no sabemos muy bien ni cómo funcionan. Y os voy a contar otra cosa. ¿Sabéis qué está haciendo Azcón? Pues también os lo voy a contar. Azcón está heredando gustosamente la hoja de ruta que le ha dejado marcada Lambán. Ni más ni menos. Y con eso se va a seguir, con la especulación, van a seguir invadiendo más aún nuestro territorio, con más molinos, más placas y encima ahora quedándose unas cantidades ingentes de agua que necesitamos para otras cuestiones. Así que desde Teruel Existe, ya todos lo sabéis, hemos puesto centenares de alegaciones, decenas de denuncias en los juzgados, porque nosotros no somos los que nos ponemos en las puertas de los juzgados para decir que hemos denunciado, vamos a denunciar, pero luego ya no la cruzamos de mentira. No, nosotros estamos dentro de los juzgados y llevando los procesos judiciales hasta el final de ese proceso, y no lo vamos a dejar de hacer. Y ahora, con esos registros y esas investigaciones de la UCO, queda claro que todo lo que denunciamos desde hace tiempo era real, era verdad todo lo que decíamos. Y mientras tanto, ¿sabéis qué hacían todos los partidos? Callaban. Todos callaban. O, lo que es peor aún, nos atacaban todos, porque ves, para esto sí se pone de acuerdo la derecha y la izquierda, desde un extremo a otro, a atacar sin conocimiento a Teruel Existe. Pues sí, somos honrados, atáquennos, pero somos honrados, es lo que hay. Así que se han dedicado a eso, a callar, a insultarnos y a decirnos, mintiendo, que estamos en contra del progreso. Y yo les pregunto, ¿de qué progreso? ¿El de quién? Y os lo voy a contestar. El de los especuladores, sí, estamos en contra del progreso de los especuladores, sí. Pero estamos a favor del progreso de Teruel, de que vengan empresas que generen puestos de trabajo, porque eso es lo que lleva Teruel Existe defendiendo más de 26 años. El progreso y que vengan empresas a Teruel, servicios públicos, infraestructuras. Así que sí, en eso sí que somos culpables. Exigimos que se paralicen todos los proyectos de Forestalia hasta que se resuelvan las investigaciones de la UCO. Todos sabemos qué está pasando. Aquello huele mal, huele muy mal. Y lo exigimos porque es lo coherente, es lo responsable y es lo honrado. Así que esta es nuestra hoja de ruta. Nosotros nunca vamos a participar de ponerle alfombra roja a quienes vienen a especular. Y os voy a terminar diciendo algo de lo cual me siento muy orgullosa, pero yo sé que vosotros y vosotras también os sentís muy, muy orgullosos de ello, de esto. Teruel Existe. Somos los únicos que estamos libres de cualquier implicación en cualquier trama de corrupción. Vamos adelante, vamos con Teruel Existe, vamos a trabajar por nuestra tierra. Muchas gracias. Para encabezar este equipo que es maravilloso, contamos con Tomás Guitarte Jimeno, que ha sido la voz de Teruel Existe en el Congreso. ¿Os acordáis? La candidatura más votada de la provincia de Teruel. Y también ha sido el portavoz del Grupo Parlamentario Aragón-Teruel Existe en las Cortes de Aragón en esta última legislatura. Es de Calamocha.
arquitecto y cofundador del Centro de Estudios del Jiloca, también miembro fundador del Movimiento Ciudadano Teruel Existe, del que forma parte desde hace más de 25 años. Como arquitecto ha ejercido su profesión durante más de 30 años en estudios abiertos, por ejemplo, en Calamocha, en Teruel o en Valencia. Gracias a su formación académica ha desarrollado, entre otras muchas iniciativas y trabajos, el Observatorio Astrofísico de Javalambre. Hoy Teruel Existe ha vuelto a elegirlo para liderar este gran equipo, por la gran confianza que supone tenerlo a la cabeza del mismo y por el orgullo de contar con él como referente de Teruel Existe, de Aragón y de la España vaciada. Tomás. Pues la verdad es que presiento que va a ser una campaña muy animada cuando he visto la fuerza con la que han subido mis compañeros y hay ganas de decir las cosas claras, porque es que llevamos a veces mucho tiempo aguantándonos muchas consideraciones que parece que solo se pueden decir cuando estamos en campaña, pero hemos de aprender a decirlas en cualquier momento. La verdad es que todo lo que se ha estado diciendo, hemos intentado tocar por encima muchos de los temas que luego hablaremos con muchísimo más detalle en el programa electoral. Todo lo que estamos diciendo lo que no hace sino es evidenciar que esta formación, que este modelo que nosotros defendemos para la comunidad es un modelo distinto del que mantienen todos los demás. Nosotros sí que estamos aportando un modelo de desarrollo distinto para la comunidad autónoma de Aragón. Un modelo distinto que, como hemos dicho tantas veces, dé oportunidades a todas las personas y a todos los territorios. Que no todo el desarrollo se concentre en una pequeña área del Valle del Ebro donde parece que tiene que caer todo como si fuese el sumidero de un lavabo. No. Esto es una comunidad distinta, una comunidad muy amplia, de muchísimo territorio, y todo el territorio tiene derecho y merece tener oportunidades para poder hacer sus proyectos vitales los aragoneses allí donde quieran. Y uno de estos aspectos que más nos condiciona, el que vivamos en un sitio o en otro, es que tengamos la disponibilidad de vivienda. Y esa disponibilidad de vivienda que hemos ido reclamando constantemente no se habla en general ahora porque esté de moda o porque nosotros lo llevamos pidiendo hace mucho tiempo. Y lo que hemos venido advirtiendo, porque ahora veis que todo el mundo quiere vivienda, hemos venido advirtiendo al Gobierno de Aragón que la vivienda, la promoción de la vivienda tiene que hacerse igualmente en Zaragoza como en el resto del territorio. Que existe un riesgo importante de que la promoción de vivienda, si solo se hace en Zaragoza o en las capitales de provincia, al final lleve a cabo un efecto de succión que saque población de los pueblos y de las cabeceras de comarca hacia las grandes capitales. Por eso decimos que tantas viviendas como se construyan en Zaragoza han de construirse en el medio rural aragonés. Y eso que parece una teoría, estaríamos diciendo que si en Zaragoza ya se ha anunciado que se van a hacer 5.000 viviendas, ya tendríamos que ver anunciadas otras 5.000 viviendas en el resto de Aragón. Y obviamente no son así. ¿Sabéis cuántas han anunciado en todos esos planes y planes y planes? Plan 700, plan turístico, plan no sé qué. Para el conjunto de Aragón hay anunciadas 199 viviendas frente a 5.000 de Zaragoza. Con lo cual el efecto succión va a ser imparable salvo que se actúe ya. Y esto se lo hemos dicho desde el minuto 1 al consejero de Ordenación del Territorio, que existía ese problema y que debía promoverse a la vez y si no prioritariamente antes vivienda en el mundo rural y no en Zaragoza. Una medida que llevamos en el programa y que es absolutamente fácil de construir. Cada localidad, que en cada localidad de Aragón, cada localidad, no digo cada municipio, cada localidad, cada municipio, cada barrio, construir 4 viviendas públicas directamente por el Gobierno de Aragón, directamente por suelo y vivienda. 4 viviendas públicas, porque todos sabemos que hace falta una para la persona que lleva el multiservicio rural, otra para el médico, para el maestro, es decir, qué menos que 4 viviendas públicas en régimen de alquiler en cada localidad. Bueno, pues eso pareció advertirlo el presidente de la comunidad en uno de los debates que tuvimos, pero luego ya nada se ha sabido. Eso lo llevamos en nuestro programa. Y hay otro tema también sustancial para nuestro desarrollo y para esa vertebración del territorio, que son las carreteras y las comunicaciones. Hace muy poco la Asociación Española de Carreteras dijo, como venía diciendo, lo viene diciendo cada año desde hace más de 20 años, que las carreteras de Aragón son las peores de España.
Pero este año hizo una salvedad importante. Dijo que eran las peores de España y además estaban en una situación crítica, como no se había dicho nunca. ¿Y qué significaba para ellos una situación crítica? Es que estaban tan mal que iban a ser el freno limitante de cualquier política de repoblación y de recuperación del territorio, que estábamos a punto de perder el territorio, la vertebración del territorio. Y nosotros por eso hemos dicho que lo que hay que hacer es carreteras mucho más allá del plan extraordinario de carreteras. Hay que actuar en todas las carreteras de Aragón, independientemente de que eso nos lleve a superar el objetivo de déficit, a endeudarnos, que es que da igual, que tenemos las peores carreteras de España y en Aragón la mayoría de las carreteras autonómicas son peores que muchos caminos agrícolas del resto de las comunidades autónomas, peores que muchos caminos agrícolas. No se puede consentir. Hay que tener unas carreteras dignas, porque en función de esas carreteras dignas está el acceso a los servicios. No es lo mismo que ir a la cabecera de comarca, a tu instituto o a tu centro de salud te cueste 40 o 50 minutos y que te cueste un cuarto de hora. No es lo mismo, no es lo mismo. Es absolutamente otras oportunidades que hay que valorar. Con lo cual, muchas veces hemos transmitido al consejero de Hacienda que lo importante es satisfacer las necesidades de los ciudadanos y no cumplir nominalmente objetivos de déficit que nos ponga el Gobierno central, que la mayoría de las comunidades no los cumplen y luego ya vemos lo que sucede. Simplemente les condonan la deuda y ya está. Porque tienen razón. Lo primero es los servicios de calidad en igualdad de condiciones para todos los ciudadanos, cueste lo que cueste, porque eso es apostar por el territorio. Y lo demás es sacrificar una parte del territorio para cumplir un mero objetivo nominal técnico que no sirve para gran cosa. Y dentro de esta cuestión de las infraestructuras, sabéis que este ha sido siempre un tema importantísimo para nosotros. La reivindicación de las autovías, la A40, la A68, la A25, son autovías de competencia estatal que las estamos reclamando, pero el Gobierno autonómico también puede hacer mucho. Puede hacer mucho, por ejemplo, considerarlas como prioritarias también para el conjunto de Aragón y cuando va a reunirse con el Ministerio de Transportes defenderlas. Y no lo ha hecho. Las infraestructuras de la provincia de Teruel, en la única reunión que ha habido entre el Gobierno de Aragón y el Ministerio de Transportes, no se defendieron. No se defendieron. Allí solo se llevaron determinadas cuestiones, no las turolenses, como prioritarias. Y cuando protestamos por eso, porque protestamos directamente, se nos dijo: no os preocupéis, la siguiente reunión será monográfica sobre las infraestructuras de Teruel. Siguiente reunión que ya no ha habido hace más de año y medio. Obviamente demuestra el interés que tenemos para nosotros. Pero mirar, si hay una infraestructura en la que Teruel existe, ha estado implicada. Si hay una infraestructura de la que podemos decir, cuando nos preguntan, bueno, pero ¿en qué cosas materiales se ve qué es lo que ha hecho Teruel existe en estos 6 años? Pues hay una muy evidente, que se está materializando, que se puede ver. Las obras que se están haciendo en la línea de ferrocarril actual se deben a Teruel Existe, se deben directamente a Teruel Existe, y se lo podéis preguntar al Ministerio. Y por mucho que nos digan, no, estos son obras de un plan director que ya se había anunciado en el 2017, es que no hemos aprendido. O sea, ¿cuántas cosas se han anunciado que luego no se han hecho? ¿Cuántas cosas, por ejemplo, la 68, se ha dicho que avanzaban y luego se han frenado? Pues el tren lo podían haber frenado igualmente. Sin embargo, uno de nuestros primeros objetivos ya en la investidura fue exigir que se acelerasen las obras de la línea ferroviaria de electrificación, de aumento de gálibos, es decir, llevarlas a un término en que ya no hubiese vuelta atrás. Y ahora, de verdad, ya no hay vuelta atrás en la electrificación de la línea y en que ésta se ponga operativa. Y eso no tiene nada que ver con que nosotros lo que demandemos sea que se construya de verdad el corredor cantábrico-mediterráneo que se nos prometió al dejarnos fuera del AVE Madrid-Cuenca-Valencia. Y se nos prometió un corredor de doble vía, de alta capacidad, tráfico mixto para pasajeros y mercancías, y no vamos a arreglar jamás de exigirlo, porque tenemos derecho a él, porque no se nos trató en igualdad de condiciones que al resto de comunidades autónomas y de provincias de todo el arco mediterráneo. Se nos ignoró. La única provincia de todas las contempladas entre Cataluña y Murcia, de todo el arco mediterráneo, que se quedó fuera y que no tiene ese ferrocarril es Teruel. Y eso fue un olvido a conciencia, porque lo advertimos que estaba pasando, que se estaba planificando el AVE a Cataluña y nos dejaba fuera, que se estaba planificando el AVE a Valencia y nos dejaba fuera, y estábamos en medio y lo advertimos. Y se nos prometió como compensación ese otro corredor cantábrico-mediterráneo que no están ejecutando, y se nos prometió
hace ya más de 20 años. Con lo cual seguiremos ahí peleando. Pero si alguien quiere ver una materialización real y cierta en 300 y 350 millones de las negociaciones de Teruel-Existe, la tiene en la línea del ferrocarril. Si no hubiésemos estado ahí, la línea del ferrocarril no se estaría ejecutando. Y ahora podemos decir que, bueno, todo tiene vuelta atrás, pero creemos que ya no tiene vuelta atrás, pese a que nos están manteniendo más de un año la línea cerrada, o nos van a mantener más de un año la línea cerrada para hacer estas obras. Pero nuestra demanda del ferrocarril no se limita a también es una reivindicación muy importante para nosotros el ferrocarril en el Bajo Aragón. Somos los únicos, aunque ahora se han querido sumar otros, los únicos que desde hace años hemos pedido la línea ferroviaria Samper-Motorland-Alcañiz. Porque se puede hacer, porque son 17 kilómetros, porque hay estudios previos realizados y es absolutamente asumible y daría un acceso de alta capacidad a Motorland. Pero también somos los únicos que hemos defendido que en la Puebla de Híjar tiene que haber una terminal ferroviaria de carga para potenciar allí un macropolígono al que llamábamos Teruel Norte, que va cobrando verosimilitud. Pero hace falta la terminal ferroviaria de carga en la Puebla de Híjar que tiene ferrocarril. Con lo cual, el ferrocarril también es importante para nosotros, para el conjunto de la provincia. Y no quiero hacer referencia a ese ferrocarril non nato que iba a vertebrar la provincia de entre las tierras altas y las tierras bajas y que se quedó en agua de borrajas, teniendo todos los túneles, toda la infraestructura. Estoy hablando de la conexión entre Teruel y Alcañiz por ferrocarril, que en su momento estuvo proyectada. Otro tema muy crucial de nuestras reivindicaciones, el tema de la fiscalidad. El tema, cuando nosotros decimos que no tenemos los mismos servicios, lo que queremos es que nos pongan la misma calidad de los servicios, pero nos decía un empresario hace unos años, es que yo no tengo los mismos servicios, ¿por qué se me exige que pague lo mismo? Yo estoy pagando lo mismo como empresario que un señor de Madrid y no tengo ni de lejos, pero ni de lejos, los mismos servicios por la administración pública que tiene un señor de la periferia de Madrid. Y realmente se puede actuar mucho. La fiscalidad es una cuestión importantísima para apoyar el mantenimiento de población en nuestro territorio. Hace unos días, os digo una medida y luego os cuento la anécdota. Nosotros lo que pedimos es que el Gobierno autonómico en su IRPF, en el IRPF autonómico, haga un descuento del 25%, una bonificación del 25% del IRPF autonómico a todos aquellos que residan en el mundo rural aragonés. Y lo hacemos... Y para que no digan que nos inventamos cosas, lo hacemos simplemente diciendo copien lo que está haciendo Castilla-La Mancha. Es que Castilla-La Mancha ya lo está haciendo. Aunque os he de decir por qué lo está haciendo Castilla-La Mancha, como me reconoció en el Congreso de Despoblación que hubo en Segura de Baños su vicepresidente. Su vicepresidente en público reconoció que habían aplicado esa bonificación fiscal del 25% por miedo electoral, porque tenían miedo electoral a Teruel-Existe, a la España vaciada, a que todo el movimiento que habíamos conseguido articular en el país de rebelión de los territorios que hasta ahora habían sido sacrificados se materializase en costes políticos, porque en el fondo lo único que les importa son los costes políticos. Y entonces ahí también hemos de aprender la lección en el sentido contrario. Hemos de hacer que tengan costes políticos sus incumplimientos. Hemos de hacer que tengan costes políticos, que no estén en los sillones porque sí, que no se sientan que son dueños del poder institucional. Hay que ponérselo en peligro porque es la única forma que actuar. Bueno, pues Castilla-La Mancha lleva actuando con ese 25% de descuento de bonificación en el IRPF y realmente las cifras de población en el mundo rural de Castilla-La Mancha han aumentado exponencialmente. Y en este tema de la fiscalidad, ¿cómo no podemos hablar de otras ayudas que ha conseguido Teruel-Existe? Las conocidas ayudas al funcionamiento. Bueno, que a nadie le quepa la más absoluta convicción, o sea, tener la más absoluta convicción que si las ayudas al funcionamiento están aprobadas, aunque estén aprobadas al 1%, es por la presión que ejerció Teruel-Existe para que se aprobasen, porque no había ni la más mínima intención de aprobarlas. Nos costó 3 años de negociación, de recular, pero nos costó tanto porque después de haber conseguido que el Ministerio las admitiese en 2021, salió el Gobierno de Aragón, salió el señor Lambán, salió la señora Maite Pérez a decir que no las querían,
que no las querían, que no se podían aplicar, que eso que había negociado el Ministerio de Hacienda con Teruel Existe no se podía aplicar, que había un error de traducción en la documentación europea que impedía que se aplicasen esas normas, que no se podían aplicar. Bueno, pues luego cuando ya se convencieron de que a partir del 2021 se podían aplicar, las podíamos haber tenido con absoluta convicción del Ministerio de Hacienda aplicadas en 2021, y no se hizo por culpa del Gobierno de Aragón, como tantas cosas no se hicieron por culpa del Gobierno del cuatripartito que presidía el señor Lambán. No se hizo, por ejemplo, el incrementar el FITE a 100 millones que estaba hablado con el Ministerio de Hacienda y no se quiso hacer porque el Gobierno de Aragón no quiso poner su parte. No se hizo el Museo de Etnología de Teruel porque el Gobierno de Aragón no quiso colaborar. O sea, no se hicieron tantas cosas que algún día, cuando las digamos todas, a muchas se le caerá la cara de vergüenza. La cara de vergüenza de cómo pusieron las cuestiones de tripas contra Teruel Existe frente a los intereses de Teruel y de Aragón. O sea, la aversión, la animadversión hacia Teruel Existe podía más que cualquier de los intereses de la provincia o de la comunidad autónoma. Bueno, pues esas ayudas al funcionamiento están nominalmente solo al 1%, y obviamente pedimos que se vayan hasta el 20%, pero es que esto tampoco admitimos que el Gobierno de Aragón del señor Azcón lo tome como un arma arrojadiza hacia el Gobierno central. Es que el Gobierno del señor Azcón también puede dar ayudas al funcionamiento, porque lo que hace la Unión Europea por supuesto no pone un duro, simplemente autoriza que en España, si se dan ayudas estatales del Estado o de las comunidades autónomas a las empresas, en las provincias de Teruel, de Huesca y de Soria, no las considerará, o sea, no las prohibirá, no las considerará ayudas de Estado. Sabéis que las ayudas de Estado están prohibidas porque limitan o condicionan la competencia. Bueno, pues hace una excepción para Teruel, para Cuenca y para Soria y permite darlas. Pero es que no dice quién las tiene que dar, que igual que las puede dar el Estado central, las puede dar la comunidad autónoma. Y a eso se niega la comunidad autónoma, con lo cual demuestra el verdadero interés que tiene por resolver los problemas de Teruel. Porque la realidad es que son una ventaja competitiva tremenda, podría ser una ventaja competitiva tremenda, como hemos intentado demostrar muchas veces en acciones en el Congreso. No hace mucho, Joaquín defendió una propuesta de Teruel Existe en la que decíamos, hay una empresa china que está buscando dónde se ubica, si se ubica en Hungría, si se ubica en España. La única diferencia importante entre Hungría y España es que en Hungría los costes laborales son más bajos. Curiosamente, en torno al 20% menos que en España. Bueno, pues es que en España hay 3 localidades, y en concreto en Teruel, que se pueden ofertar unos costes laborales competitivos. Y esa empresa podría competitivamente estar aquí porque si igualamos los costes laborales, las ventajas geoestratégicas de Teruel son infinitamente mayores que la ubicación. Entonces, ya ha decidido, por ejemplo, ubicarse en España. ¿Por qué el Gobierno de Aragón no actúa? ¿Por qué no utiliza las ayudas al funcionamiento como un recurso de atraer inversión, atraer empresas de verdad, de las que crean puestos de trabajo, no de las que vienen a extraernos recursos y se desentienden? No de esas, no de las de un proceso extractivo, sino de las que vengan a ayudarnos de verdad. Y ahí estamos. Hay que insistir en las ayudas al funcionamiento, pero hay que sacarle las vergüenzas al Gobierno de Aragón porque tiene una oportunidad de utilizarlas y no lo está haciendo más que utilizando como un ariete de castigo contra el Gobierno central. Y esto nos lleva al tema de la financiación autonómica, que está ahora tan en boga estos días, de la financiación autonómica. Resulta que ahora todos nos rasgamos las vestiduras, el Gobierno de Aragón se rasga las vestiduras porque los principios de despoblación, de orografía, no están incluidos en los condicionantes para hacer la distribución de la financiación autonómica. Pero qué curioso, se quejan de que es que en el borrador de 2021 sí que estaban incluidos, que por primera vez España había incluido la despoblación, la orografía, la extensión territorial entre los criterios que iban a determinar la distribución del dinero de financiación autonómica en 2021. Y qué curioso, ¿qué pasaba en 2021? Pues ¿qué pasaba en 2021? Que Teruel Existe estaba en el Congreso. ¿Qué pasa ahora que lo quitan? Que Teruel Existe no está. O sea, y esa es la diferencia. La diferencia crucial, y yo espero que seamos capaces de aprender todos los turolenses la diferencia entre que estemos y no estemos. Aquí no dan las cosas igual.
Cuando estamos nosotros, se aplican los criterios que nos benefician y que nosotros habíamos defendido. Bueno, pues ese criterio no está, no hay que dejar de pelear porque siga estando, porque cuando estuvo fue porque había una convicción de que tenía que estar. Y bueno, pues más cuestiones que planteamos respecto a la financiación. Nosotros, obviamente, apostamos decididamente por un cambio de modelo radical. No basta con que ahora digan que va a haber más dinero para todos simplemente porque ponen más dinero encima. Nosotros queremos que se cambie el modelo y queremos, como hemos dicho tantas veces, que el principio de distribución principal no sea la población, sino que sea el territorio, sea la superficie de cada comunidad autónoma, sea el envejecimiento, sea la dispersión. Cualquier cosa que se haga en España basado en la población a nosotros nos perjudica. Pero no es porque nos perjudique a nosotros porque lo tenemos que defender, no es porque, como hacen los demás, como Madrid y Barcelona, defienden la población porque les beneficia. Nosotros decimos que no puede ser la población porque la población no refleja la situación real de los territorios, no se refleja la situación real. Nosotros cada vez que perdemos población respecto a una España que crece, resulta que somos más ricos. Y lo hemos dicho muchas veces, esto es una trampa, porque cuanto sin ganar más, sin producir más, cuanto menor población somos, más ricos parece que seamos, porque dividimos entre menos. Al final resulta la paradoja de que el territorio más rico de España sería aquel que estuviese vacío, porque tendría que dividir lo que produce entre cero y daría que es prácticamente infinito. Con lo cual, ahí vamos a estar insistiendo en eso, e insistiendo sobre todo en que la financiación no ha de ser la financiación singular para Cataluña o para comunidades a las que se privilegia. La financiación no ha de permitir que suceda, por ejemplo, el dumping fiscal que hace la Comunidad de Madrid, que nos perjudica a todos. La financiación ha de tener como prioridad el subsanar los déficits históricos que se han producido en el desarrollo de España durante las últimas décadas. Hay una deuda histórica tremenda con todos los territorios de la España vaciada que fueron sacrificados en aras del desarrollo de Madrid, de Barcelona, del País Vasco, que se tiene que pagar antes de empezar a hacer otras cuestiones. Y vamos a exigir que se pague o por lo menos que se lo oigan, que se lo tengan que escuchar. Aquí se nos sacrificó para que se desarrollasen otras partes de España. Y si somos españoles todos, lo primero que hay que hacer es pagar las deudas que hay con nosotros. Y de eso nadie quiere hablar. Y bueno, me han dicho que hable también algo de cultura y de patrimonio. Lo voy a dejar de forma más tangencial para ir terminando, porque como me habéis abierto el camino a que me explaye, pues también me estoy explayando yo. El tema de cultura y patrimonio, porque donde quiero resaltar varias cuestiones. La falta de sensibilidad cultural que han tenido tanto el gobierno de Lambán, del PSOE, como el que tiene el actual gobierno de Aragón. El gobierno de Lambán permitió, por ejemplo, la destrucción de la central térmica de Andorra, un patrimonio industrial tremendo, de un valor incalculable, como no había ningún otro en España, con la segunda construcción de hormigón más alta de toda la península, y permitió que se destruyese cuando era un recurso potencial tremendo, como han demostrado las cuencas mineras de Alemania, del Ruhr, o como se demuestra, sin irnos más lejos, en la cuenca minera de León. Y nosotros les habíamos presentado una propuesta que era el proyecto Power Experience, que esperamos todavía mantener y desarrollar, aunque hayamos perdido la guinda del pastel, que era la central térmica de Andorra, pero ahí tenemos Utrillas, tenemos Aliaga, tenemos Escucha, tenemos todavía suficientes recursos para poner en marcha todo lo que es nuestro patrimonio minero y la historia de Teruel como una provincia que en el fondo fue minera. Hay una aprobación en las Cortes de Aragón por unanimidad que insta al Gobierno de Aragón a que constituya una comisión que se encargue de reclamar esos 4 millones y de desarrollar el proyecto del Museo Nacional. Pues ni siquiera la han constituido y está aprobada por unanimidad, incluido por ellos. Y qué decir también, bueno, pues de aquel museo que seguimos peleando, Museo de Pertegaz en la provincia de Teruel. Es que tenemos un modista de talla internacional que hay que desarrollar. Y poner el ejemplo que está haciendo, la labor que está haciendo, por ejemplo, el Instituto de Estudios Turolenses, bajo la dirección de Teruel Existe y del Departamento de la Diputación Provincial que dirigimos nosotros, que es donde está Bea Martín, pues que está haciendo una labor encomiable, como hacía muchas décadas que no había hecho el Instituto de Estudios Turolenses. Con lo cual, y voy a ir concluyendo, me voy a ir pasando a una serie de cuestiones que creo que merecen la pena recalcar en un día como hoy.
La importancia de este proyecto son todas estas medidas que estamos diciendo, pero lo más importante, lo que está por encima de las medidas puntuales que podemos estar defendiendo, es la trascendencia que para la provincia de Teruel tiene consolidar un proyecto como el de Teruel Existe. Consolidar por primera vez en su historia una herramienta de participación política propia que no ha tenido nunca y que no va a consentir que se le olvide. Una herramienta que nos ha empoderado, que ha hecho que nos sintamos como turolenses tan capaces como los demás, porque no somos más tontos que los otros, somos iguales, ni más ni menos, pero somos iguales y somos capaces, si lo tomamos en nuestra mano, de desarrollar este territorio como cualquier otro de los que hay en España. Y cuando nos dicen que hay ocasiones como esta que igual tenemos una oportunidad en estas elecciones, hay que decir lo que es cierto, O sea, en estas elecciones Teruel Existe tiene una oportunidad de convencer primero a la mayoría de los votantes que el voto de protesta en Teruel no es votar a Vox, y lo digo así de claramente. El voto de protesta en Teruel no es votar al grupo más derechista de la derecha. El voto de protesta, porque al final eso son gente que ya sabemos lo que va a hacer. El voto de protesta en Teruel es seguir votando a Teruel Existe. A Teruel Existe. Porque os puedo asegurar que a los demás Vox les hace muy pocas cosquillas. Al PP Vox le hace muy pocas cosquillas porque sabe que son los suyos, pero un poquito más radicales. Y al PSOE tampoco le hace muchas cosquillas porque sabe que cuanto más crezca a ellos más les beneficia también. El verdadero voto de protesta en Teruel es Teruel Existe y el verdadero voto útil en Teruel es Teruel Existe. Y en esta oportunidad, lamentablemente, a lo mejor nos toca decidir entre si queremos que haya un gobierno extremista con Vox en el gobierno o queremos que haya un gobierno moderado de la mano de Teruel Existe. Y ahí hemos de hacer esa reflexión cualquiera, porque nos estamos jugando mucho, nos estamos jugando desde el propio modelo de comunidad autónoma a otras muchas cosas. A mí es que me solivianta cuando parece que la solución de Abascal sea la que tiene esta provincia. O sea, pero vamos a ver, que Vox está en contra de la PAC, que Vox está a favor del trasvase del Ebro, que Vox está en contra de la autonomía. Es decir, que no nos aporta nada, especialmente nada que sea más allá de lo que debería ser una política de verdad de apuesta por el territorio. No hay ninguna apuesta por el territorio en Vox, lo que hay en Vox es centralismo, es más de lo que conocimos hace tiempo y hemos de superarlo. Por eso, la única apuesta de verdad por Teruel es Teruel Existe. Recordaros que los únicos que de verdad van a luchar porque la calidad de los servicios públicos se extienda por todo el territorio es Teruel Existe, que los únicos que van a defender una sanidad de calidad en todo el territorio, una educación de todo el territorio, la dependencia, el cuidado de nuestros mayores, porque somos los que estamos en el territorio, los que los conocemos de verdad el territorio y los que vamos a pelear por él. Es el único voto útil. Y la verdad que en esta ocasión, más que nunca, Teruel existe y los turolenses van a decidir si quieren que exista. En esta ocasión sí que de verdad tenemos la posibilidad de hacernos sentir, de hacernos oír y vamos a intentarlo con todas nuestras fuerzas. Vamos a trasladar boca a boca que esta es la ocasión de Teruel, que vamos a tener un grupo parlamentario potente, que va a ser capaz de condicionar la formación del gobierno y las políticas de gobierno y que vamos a ver de manera práctica aplicado toda esa ilusión que se generó tanto por el movimiento ciudadano como por esta herramienta política de que es la hora de Teruel, vamos a salir adelante, vamos a llegar a una sociedad de progreso y vamos a estar allí donde los turolenses quieren. Así que muchas gracias. Empecemos. Empecemos la campaña con toda la fuerza posible y vamos a pelearlo porque de verdad es posible y quiero agradecer también, como se ha hecho antes, toda la presencia de los que habéis venido a escucharnos. Muchas gracias. Tomás, no te marches, Tomás. Vamos a llamar también al resto de la lista, a Pilar, a Joaquín, a Bea, a Jorge.
porque nos falta presentar al resto de la lista. Hemos conocido a los 5 primeros, hemos podido escucharles a todos ellos, pero tan importante es para Teruel Existe su equipo como las personas que hemos decidido que hablaran, porque evidentemente si no, esto se haría interminable. Así que me gustaría seguir presentándoles a toda la lista. Yo los voy llamando, ellos van subiendo y si alguno se ha tenido que marchar o falta, pues lo disculpamos. Así que en el número 6 de esta lista de Teruel Existe tenemos a Cristina Abas Valls de Torrecilla de Alcañiz. O de Calaceite, como prefieras. También Antonio Abad de Brián, de Calamocha. Joaquín Gargallo, Monforte de Mosqueruela, que no puede